Boombox. ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia, que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú, y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. En estos días, preparando el editorial que hago en Mañanas Blue, me encontré con dos textos que parecían conversar entre sí. Por un lado, un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Este texto mostraba cómo los trastornos de ansiedad son de los más comunes en el mundo. Me impresionó mucho una cifra del 2019 que decía que más de 300 millones de personas se ven afectadas por este trastorno de ansiedad. Eso me abrió inmediatamente la mente frente a este tema de la ansiedad. Pero al lado, ahí en mi biblioteca, encontré un libro de Bernardo Estamateas, un doctor en psicología argentino, amigo, que leo con mucho gusto. El libro se llama Calma Emocional. Él allí había planteado cómo abordar, cómo superar la ansiedad, los miedos y las inseguridades. Eso me hizo entender que necesitaba hoy hablar de ansiedad y proponerles a ustedes algunas claves de vida para enfrentar esa situación. Sin duda, cuando estás diagnosticado, es necesario que sigas el tratamiento médico. Es necesario que estés atento a lo que el profesional de la salud te indica. En esto hay que ser muy serio. Las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales no se superan con voluntad. No se superan con palabras bellas. No, es necesario ir al médico y encontrar todo un tratamiento. Desde la psicología, desde la psiquiatría. Y hay que evitar tenerle miedo a dar ese paso. Porque estamos hablando de una enfermedad. A veces me preocupa. Porque la gente cuando ve a alguien con problemas emocionales, con trastornos emocionales, siempre les dice, pero no, ánimo, tú puedes, eres capaz. Y yo le digo, tú no le dirías a alguien que tiene un brazo partido, tranquilo, eso con ánimo lo superas. No, tiene que hacerse el tratamiento. Por eso insisto en la necesidad de entender que estas claves que voy a plantear son para la experiencia de ansiedad que uno puede tener a diario y que hay que atender para que no se vuelva algo peor. El psicólogo argentino Bernardo Estamateas propone varios pasos que a mí me parecen fundamentales. El primero, él nos dice que hay que reconocer y aceptar la situación en la que estamos. Si estás experimentando momentos de ansiedad, reconócelo. Sí, llámalo por su nombre. Porque cuando nombramos las cosas, comenzamos a entenderlas y podemos controlarlas. Entonces, lo primero es no negarse a aceptar que estamos pasando por momentos de ansiedad, que estamos pasando por momentos difíciles. Sí. Esto implica, según el psicólogo argentino, ser capaz de identificar los síntomas físicos, los síntomas emocionales. Es que da taquicardia, es que a veces nos cuesta respirar, es que a veces la preocupación es excesiva. Si estás teniendo eso, algo está pasando y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Nosotros vivimos muchas veces en la negación y no hay
peor manera de enfrentar un problema que negarlo. Eso que es tan evidente y tan obvio es lo que hacemos a diario. Lo segundo, él propone que tengamos claro, que sepamos cuáles son las causas, que hagamos un análisis tranquilo, sereno y tratemos de entender qué es lo que nos está ocasionando esos momentos de ansiedad, qué es lo que nos está ocasionando esos impulsos emocionales. Allí es importante entender la calidad de nuestros pensamientos, porque muchas veces esos estados de ansiedad están alimentados por pensamientos negativos. Y entonces tú tienes que entender cuáles son los pensamientos que están dominándote, porque tú sí puedes cambiar esos pensamientos y tú sí puedes trabajar en ellos. También implica examinar tus creencias. ¿Qué es lo que tú crees? Porque eso que tú crees a veces te limita mucho. A veces te impide desarrollar capacidades y te obliga a ver la realidad de una manera distorsionada y equivocada. También vale la pena que examines tus patrones de comportamiento. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás actuando? Porque uno tiene rutinas, uno tiene maneras muy precisas de actuar. Tiene que revisarlo. Identifica con serenidad, con tranquilidad, pero con objetividad, cuáles son las causas de ese estado de ansiedad en el que estás. Lo tercero que él propone es desafiar los pensamientos negativos. Es decir, hay que ver si son racionales. Uno piensa mucha tontería. Uno piensa mucha cosa irracional. Uno a veces se hace unos videos, unos paquitos que no tienen sentido. Y uno tiene que ser capaz de pensar, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Esto es cierto? ¿O esto es una estupidez? No sé, a veces uno tiene pensamientos tontos como, oye, ¿qué tal si en este momento me caigo del 5º piso? Bueno, pero es que no estás en el 5º piso, ¿cierto? Estoy en el 1º. Entonces comienzas a cuestionar la veracidad de lo que estás pensando, a discutirte tú mismo, porque a veces somos apocalípticos, catastróficos, y en eso hay que ser muy sensato, muy sereno. No alimentemos esos pensamientos dañinos. Él propone algo más y dice, hay que saber establecer límites saludables y priorizar las actividades y las responsabilidades. Mi mamá lo dice con simpleza. Mi mami dice, Alberto, ocúpate. Alberto, déjate de tantas preocupaciones, ocúpate, haz lo que tienes que hacer y prioriza lo que sí puedes hacer. No te pongas a pensar en lo que no está en tu control, en lo que tú no puedes determinar. Concéntrate en lo que está en tus manos, concéntrate en lo que tú sabes hacer. Eso es fundamental. Oye, necesitas estar más sereno, más tranquilo, asumir con serenidad y humildad la vida. Por favor, no te desesperes, no te angusties. Ahora, siempre es bueno tener un diálogo con un profesional y que haya un examen y que haya un diagnóstico. Y yo agregaría un elemento que a mí particularmente me ayuda, y es la experiencia espiritual, que tiene que ver con otear la vida, que tiene que ver con conectarme con mi esencia, que tiene que ver con serenarme frente a la existencia, que tiene que ver con esas prácticas de meditación, de oración, de relajación, que me permiten ser más dueño de mí, que me permiten estar con tranquilidad en la existencia y en la vida. Esto es fundamental y lo necesitamos a diario. No sé, esos dos textos dialogaron. Este artículo de la Organización Mundial de la Salud, donde me hacía consciente de tantas situaciones difíciles de la ansiedad, y este texto que me proponía unas claves sencillas para enfrentarlo. Quería compartirlo contigo. Todos tenemos que estar atentos a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional. Todos tenemos que tener conciencia de cómo estamos.
Esto no es para tal persona o para cual persona, es para ti. Y si me sigues en estos diálogos sencillos, en estas reflexiones sencillas, trabájalo, por favor. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir. Oye, te deseo todo lo bueno. Estamos en Deezer, estamos en Apple, estamos también en Amazon, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas con Boombox. Y nada, no olvides el oracional, el man está fuera. ¡Hey! Tú sabes.